Gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Miguel Ángel Martín, magistrado principal de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Doctor Calleja. Gabriel Calleja, magistrado suplente de la Sala Constitucional del actual Tribunal Supremo de Justicia. Ramsey Gazawi, magistrado de la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Antonio Marván, magistrado principal de la Sala Político-Administrativa. Alejandro Robledo, magistrado principal de la Sala de Casación Penal. Pedro Troconis, magistrado principal de la Sala de Casación Penal. Cruz Graterol, magistrado suplente de la Sala de Casación Penal. Domingo Salgado Rodríguez, magistrado de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Ok, evidentemente era una opción, era un escenario que había que planteárselo porque desde el momento en que uno tomó la decisión de postularse, ya existían las amenazas por parte del gobierno, del oficialismo, en que los que aceptaban o postularse iban a ser presos a futuro. Y así esas amenazas fueron creciendo hasta el momento de la juramentación y se materializa con la primera detención o con la detención del único magistrado que actualmente se encuentra en la sede del SEBIN, que es el magistrado Ángel Serpa, injustamente detenido y violándole todos los derechos humanos en el sitio de reclusión, cuestión que a futuro nos encargaremos cuando tomemos posesión de los distintos cargos de ordenar a través del Ministerio Público la investigación sobre esos tratos, de esas torturas que está recibiendo el magistrado Ángel Serpa dentro de la sede de la Policía Política. Bueno, nosotros cuando fuimos juramentados le dijimos al pueblo de Venezuela que aquí estaban sus magistrados con firmeza, con valentía, precisamente para hacer justicia, para combatir la corrupción, para combatir la violación de los derechos humanos. Nosotros no hemos parado de trabajar, estamos, como decimos nosotros, de tránsito, para decir lo que no podemos en este momento decir o hacer en Venezuela. Pero nosotros nos vamos a incorporar a nuestros cargos, estamos luchando internacionalmente por desenmascarar realmente lo que pasa en Venezuela, en las distintas Cortes Supremas de Justicia, en los diferentes organismos que representan internacionalmente al mundo, para que sepan la realidad de lo que tiene que ver con la ruptura del ordenamiento jurídico en Venezuela, con la ruptura del hilo constitucional, y explicar a muchas Cortes Supremas de Justicia, fiscales generales del mundo, la realidad que a veces no se conoce, porque también en Venezuela existe un bloqueo comunicacional que lamentablemente los venezolanos se enteran de lo que sucede por las redes sociales. Los procesos electorales que deben ser organizados por un árbitro imparcial en Venezuela, lamentablemente se ha perdido esa confianza en el árbitro. Y quien debe ejercer el control en el árbitro, que es la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, bueno, también ha roto su compromiso y ha realmente desviado su obligación constitucional de mantener esa imparcialidad y generar esa confianza en los ciudadanos. En las recientes elecciones, como tú acabas de señalar, lo cual son unas elecciones de un partido político, esas elecciones a la Asamblea Nacional Constituyente, lo cual no es como tal una Asamblea Nacional Constituyente, convocada con un vicio original, con un vicio desde el momento de su llamamiento por parte del presidente de la República, sin reunir los requisitos constitucionales, y que simplemente convocó a una parcialidad de votantes del país. Allí se observaron una serie de irregularidades, denunciadas incluso por la empresa encargada de automatizar el proceso, de manera tal de que mal pudieran entonces los venezolanos en este momento confiar en un nuevo proceso electoral antes de que las autoridades que organizan los procesos electorales en el país sean renovadas, obligación que corresponde al Poder Legislativo. Precisamente la Sala de Casación Penal es una sala que se ha puesto al margen de las actuaciones del debido proceso, del derecho a la defensa. Hemos visto como jóvenes, personas civiles están siendo juzgadas a través de tribunales militares de manera arbitraria. Creo que esas son unas de las correcciones importantes que tenemos que hacer nosotros de la Sala de Casación Penal. La forma en que se ha venido juzgando a muchos venezolanos por el solo hecho
de pensar distinto a las opiniones y a los criterios del gobierno. Eso es un hecho que tenemos que nosotros atacar en su debido momento a los fines de organizar todo lo que tiene que ser la plataforma penal del país, que permita que los ciudadanos confíen en la justicia venezolana, que confíen en sus tribunales, evidentemente respetándose el derecho a la defensa y el debido proceso. Sí, en Venezuela lamentablemente todos los venezolanos, desde los estudiantes hasta nosotros, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, estamos siendo enjuiciados por tribunales militares de una violación directa y flagrante contra el principio constitucional al debido proceso. Precisamente en un sistema de justicia donde la columna vertebral es precisamente esa garantía a la defensa y al debido proceso, estamos viendo cómo los venezolanos están siendo no solo perseguidos por los militares, sino además enjuiciados por los militares, dejando a un lado y desconociendo la función del Ministerio Público, titular de la acción penal, para enjuiciar a los civiles que en su actividad diaria deben ser enjuiciados y deben ser además imputados por la Fiscalía y en este caso por los tribunales de justicia que juzga a los civiles. Desde luego que nosotros no solo nos manifestamos en contra de esa violación, sino además garantizamos y transmitimos al pueblo de Venezuela que precisamente el estamento jurídico y el sistema de justicia que nosotros propendemos recuperar y construir va a estar orientado en la defensa de ese principio fundamental, es decir, el principio del debido proceso. Por eso es que la detención de nuestro magistrado compañero Ángel Serpa es arbitraria, es ilegal, es inconstitucional y violatoria de sus derechos fundamentales. Y no solo en Venezuela, en cualquier país del mundo, en cualquier corte del mundo y en cualquier organismo internacional, vamos a seguir denunciando esta actuación arbitraria por parte del gobierno de Venezuela y por parte de la jurisdicción militar. Esas designaciones son evidentemente inconstitucionales porque es producto de un fraude constitucional continuado que se inició desde el mismo momento en que se propuso por iniciativa del presidente de la República la formación de una Asamblea Nacional Constituyente. La Constitución venezolana es muy clara al establecer que la iniciativa a la Asamblea Nacional Constituyente la puede promover bien el presidente de la República, la Asamblea Nacional en una sesión conformada por 2/3 partes de sus participantes, diputados, y por el electorado venezolano, un porcentaje que también establece la Constitución. Esa iniciativa, que es la única facultad, potestad que tienen estas tres autoridades, tiene después que pasar por un referéndum, un plebiscito en la cual el Consejo Nacional Electoral debe necesariamente preguntarle al pueblo de Venezuela si quiere o no una Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, al no ocurrir eso y saltarse el paso más importante, se inició con un fraude a la Constitución y por lo tanto esa Asamblea Nacional Constituyente, y es bueno establecerlo, no es soberana porque no fue decidida por el pueblo, no es popular porque la participación popular fue sectorizada a través del Consejo Nacional Electoral y, peor aún, no es participativa ni protagónica y por lo tanto tampoco tiene poderes plenipotenciarios. La idea de la Asamblea Nacional Constituyente es transformar el Estado y redactar una nueva Constitución, no nombrar fiscales, no nombrar defensores, no nombrar diputados de la Asamblea Nacional, es decir, su función en todo caso es redactar una Constitución. Por lo tanto, todo lo que está ocurriendo y lo que se produzca en el marco de la Asamblea Nacional Constituyente es un fraude continuado y no tiene ningún valor jurídico alguno. Nosotros estamos acá reunidos en la ciudad de Miami por los momentos, viendo la posibilidad, y ya es próximo, de hacer una serie de contactos con organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos. En primer término, en nuestra posición institucional, ¿no?, para llevar a cabo la tarea que tenemos encomendada y que nos dio el pueblo venezolano a través de la Asamblea Nacional.
Una de ellas es que la semana que viene pienso que estaremos en la Organización de Estados Americanos con el secretario Almagro en Washington. Estaremos en una reunión con él, conjuntamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica también próximamente. Tenemos un viaje próximamente también a Perú para hacer contactos con la Corte Suprema peruana y los aliados que podemos estar allá. Igualmente con algunos países de la región en cuanto a esas reuniones con las Cortes Supremas de los diferentes países de la región, y al mismo tiempo con respecto a la situación de nuestro apreciado amigo el magistrado Serpa, que como sabemos está en una situación precaria y una situación bastante complicada. Estamos haciendo las gestiones necesarias para llevar a cabo una especie de apoyo internacional a su situación, que es tan dramática. Rápidamente, nosotros los venezolanos no aceptamos ningún tipo de invasión. Ya tuvimos una invasión que fueron los cubanos que penetraron todas y cada una de las áreas importantes de nuestro país, y sí, es bienvenida y recibimos todos los venezolanos el apoyo internacional de todos los países, incluyendo por supuesto Estados Unidos, así como el Perú, la Comunidad Económica Europea, Argentina, Colombia, y ya nosotros fuimos invadidos por los cubanos y tenemos que nosotros libertarnos de esa invasión que penetró cada una de las esferas del país. Eso es lo primordial para nosotros. Vamos a manejarlo desde el punto de vista penal. Desde el punto de vista penal necesitamos de verdad del apoyo internacional, toda esta serie de sanciones que han impuesto a los distintos funcionarios del gobierno venezolano y de un grupo de personas que avalan o son utilizadas para ese lavado de dinero, que se inicien en los respectivos países los procesos de tipo penal contra cada una de estas personas. Claro, ellos amparados en que no podrían ser extraditados por ser venezolanos, pero que a futuro nos ayudaría, y vuelvo y seguimos en esto bastante, y quiero hacer énfasis en ello, que cuando tomemos posesión de los cargos, ordenar lo que es ese proceso penal contra cada uno de los que hoy en día se encuentran en Venezuela, que se sienten protegidos estando dentro de Venezuela, que saben que no pueden salir de las fronteras del país porque no aguantarían una captura por parte de los funcionarios para ser procesados por los distintos delitos que han cometido, sobre todo ese gran patrimonio venezolano que se encuentran en las cuentas de ellos y que hoy en día se encuentran congelados por medidas dictadas, en específico por acá, por distintas autoridades en el gobierno de los Estados Unidos. De la red de delincuencia organizada que funciona en Venezuela y tiene sus redes, tanto en América Latina como en Estados Unidos como en Europa, nosotros hemos avanzado mucho para que los diferentes países adopten estas sanciones de igual forma. Países como Colombia, países como Argentina, países como Perú, de igual forma la Unión Europea está tomando medidas para el congelamiento de cuentas y prohibir que estos ciudadanos puedan tener negocios producto de la corrupción y el lavado de dinero en Venezuela. De tal manera que esto es un avance concreto. Nosotros en la lista OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, donde hay un programa especial para Venezuela que tiene que ver por el respeto a la democracia y los derechos humanos, hay 37 funcionarios ya en esa lista, incluyendo el presidente de la República. El vicepresidente de la República está en una lista como cabecilla del narcotráfico, pero ese tipo de sanciones son sanciones realmente ejemplarizantes y tangibles. No es solo un apoyo verbal, sino formal con respecto a eso. De tal manera que esa es una de nuestros objetivos y nuestras metas, que una vez que nosotros tomemos posesión, de igual forma llevarle a Venezuela la tranquilidad que el dinero producto de la corrupción, el dinero producto de la delincuencia organizada, nosotros lucharemos para que sea recuperado para Venezuela. Y toda esa impunidad que existe, esa ceguera voluntaria que existe para tratar de que estos delitos queden impunes, nosotros nos hemos comprometido de que nos juramentamos para que esto cese de inmediato y se apliquen las sanciones más severas para ellos. Sobre todo, al pueblo de Venezuela nosotros le pedimos que mantenga su fe, que mantenga su esperanza.
los regímenes anárquicos, cuando están en su fase terminal o en su fase final, aumentan sus atropellos. Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. El aumento de atropellos es porque están en una fase final. Nosotros estamos en el camino correcto, nosotros estamos en el lado de la razón. Todos los venezolanos de bien tenemos que sumar para, en su momento, construir las bases de una nueva nación en la cual nosotros y nuestros hijos y todas las futuras generaciones tengan un país de bienestar. Pueblo venezolano, recuerden que el poder, los poderes están en las manos, en sus manos, y que como no todos podemos ejercer cada uno de los poderes establecidos en la Constitución, es que delegamos en distintos funcionarios para que ellos se encarguen de la administración de ese poder, pero que cada poder está en las manos de cada venezolano y son ellos quienes deben decidir si se mantiene el gerente designado o no se mantiene el gerente designado en cada uno de los poderes establecidos en la Constitución. Estamos luchando por la libertad de Venezuela y por ende por la justicia, y en ello queremos rendirle tributo a esos venezolanos caídos, a esos jóvenes muchachos que han sido víctimas de atropello de las autoridades venezolanas, y muy especialmente estamos luchando también por nuestro compañero el magistrado Ángel Serpa. Ángel Serpa, así como él, muchos presos políticos, Gilbert Caro, Stacy Escalona, Carlos Grafe, muchos presos políticos que hay en Venezuela, que estamos luchando también por la libertad y la justicia de estos jóvenes. La vigencia de la Constitución Nacional debemos rescatarla. Con la juramentación de la Asamblea Nacional Constituyente pretendida por el presidente Maduro, se le dio un golpe de Estado a nuestra Constitución Nacional, y todos los venezolanos, se encuentren investidos o no de autoridad, tenemos el deber de contribuir al rescate de la misma. Así que los venezolanos no debemos bajar nuestros deseos de lucha. Sé que son momentos difíciles, muchos incluso se creen traicionados. La lucha es de todos los venezolanos, tenga o no tenga autoridad, todos debemos dar nuestro aporte para rescatar la democracia en Venezuela. El 21 de julio, cuando fuimos juramentados, el pueblo de Venezuela volcó su mirada hacia los nuevos magistrados. Yo quiero decirle desde aquí al pueblo de Venezuela, a todos los venezolanos en general, que no los vamos a defraudar. Estos magistrados que nos encontramos hoy aquí, no salimos huyendo del país, salimos buscando ventanas para expresar y denunciar todos los hechos y tropelías que están sucediendo en nuestro país. No vamos a descansar desde nuestra posición de magistrado legal, constitucional y legítimos. No vamos a descansar hasta ver el regreso de la democracia, de la paz, pero sobre todo de la justicia para Venezuela. El pueblo venezolano que tenga la plena seguridad que nosotros estamos comprometidos con el rescate de la institucionalidad del Poder Judicial, la institucionalidad de la investidura de lo que es el Poder Judicial, el rescate de la democracia y el rescate del Estado de Derecho y la imparcialidad del Poder Judicial. Por lo tanto, quiero dar un mensaje a los venezolanos de que ese es nuestro compromiso. Somos los magistrados elegidos por la Asamblea Nacional y para ello vamos a seguir trabajando desde aquí y de donde estemos. Gracias.